Cuarto viaje del apóstol Pablo. Viaje a Roma. Hechos 27, 1 al 28, 31. Pronto se haría realidad la predicción del profeta Agabo y Pablo fue arrestado en Jerusalén tras ser reconocido por unos judíos de Asia, y siendo golpeado por los judíos y procurándole dar muerte, fue rescatado de la turba por el tribuno Claudio Lisias, quien al saber que era ciudadano romano desistió de azotarlo permitiéndole hablar a los judíos, quienes en medio de su discurso al escuchar que decía que había sido enviado a predicar a los no judíos, comenzaron a gritar pidiendo su muerte. Después de pasar por acusaciones de los judíos y de una conspiración para eliminarlo, fue llamado a Cesarea, residencia del gobernador Félix, donde pasó 2 años encarcelado, quien al retirarse del puesto de gobernador, para tomar su lugar Poncio Festo, hizo que Pablo quede en la cárcel para congraciarse con los judíos, quienes acusaron a Pablo ante el nuevo gobernador, y Pablo, viendo que Festo no tenía conocimiento de los asuntos judíos, decidió pedir ser juzgado ante el tribunal de César, para no ser entregado a los judíos, cumpliéndose de este modo la palabra que le fue revelado por el Señor, que también testificaría en Roma como lo hizo en Jerusalén. Ver Hechos 23, 11, y Pablo antes de ser enviado a Roma también expuso su caso ante el rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, quien visitaba a Festo, según se puede pensar, para felicitarlo por su nuevo cargo. Ver Hechos 21, 18 hasta Hechos 26, 32. Pablo enviado a Roma. Pablo es entregado al centurión llamado Julio para ser llevado a Italia. Parten de Cesarea. Aquí se puede ver que le acompañaban Lucas, su fiel amigo, y Aristarco, que fue uno de los 7 que estuvieron con él en su tercer viaje en Asia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Hechos 27, 1 al 2. Llegada al puerto de Sidón. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Hechos 27, 3. Llegada a Mira. Aquí es donde hacen un transborde a una nave alejandrina que va a Italia. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hechos 27, 4 al 6. Llegada a buenos puertos. Saliendo de Mira, la navegación se hizo dificultosa por los vientos desfavorables, y teniendo la nave que navegar a lo largo de la costa, llegando con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, en Creta. Y al haber pasado ya mucho tiempo y llegado el tiempo de invierno y no mejorando el clima, Pablo aconsejó que se quedaran en Buenos Puertos. Pero no quisieron escucharlo, porque ellos deseaban invernar en Fenice, por estar mejor situada, y al ver un viento favorable decidieron zarpar a Fenice. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sureste, e invernar allí. Hechos 27, 7 al 12. La tempestad en el mar. Al zarpar de Buenos Puertos se hizo una gran tempestad que les llevó detrás de una isla llamada Clauda, pudiendo con dificultad recoger el bote salvavidas que es el esquife. El tiempo no mejoraba y los ánimos estaban bajos, así que Pablo los animó contándoles su experiencia, donde un ángel les reveló que ninguno de ellos perecería. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Europelidón.
y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar el asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hechos 27, 3 al 38. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra. Y los demás, parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 27, 39 al 44. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre de disentería,
Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hechos 28, 1 al 10. Llegada a Siracusa. Tras estar 3 meses en Malta y haber acabado el invierno, zarparon con dirección a Siracusa, donde estuvieron 3 días. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cátor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Hechos 28, 11 al 12. Llegada a Puteoli. Después de 2 días llegan a Puteoli, donde encuentran hermanos, quedándose con ellos 7 días para después salir a Roma. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, Hechos 28, 13 al 14. Pablo en Roma. Los hermanos en Roma estaban esperando a Pablo, y al estar la gracia de Dios con Pablo, las autoridades romanas le permitieron vivir aparte, siendo custodiado por un soldado. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Hechos 28, 15 al 16. Pablo predica a los judíos en Roma. Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma, donde acordaron un día oírle lo que tenía que decirles. Quienes rechazaron la palabra dada por Pablo, por su incredulidad. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo, y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo haréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Hechos 28, 17 al 29. Pablo continúa su ministerio. El libro de los Hechos, escrita por Lucas, termina diciendo que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada, en prisión domiciliaria, como se entiende por lo que dice Hechos 28, 16. Y que se le permitía predicar de Cristo sin impedimento. La gloria sea a Dios por este gran hombre Pablo, quien a pesar de cualquier circunstancia, predicó de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y no dudamos que consiguió la corona de justicia, porque amó y vivió siempre pendiente de la venida de su Señor, como nos dice en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día.
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, 30 al 31. Por lo que dice Hechos 20, 17 al 38, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, diciéndoles que no verían más su rostro, y también cuando en Hechos 21, 13, dice que aún estaba dispuesto a morir por el Señor, se podría pensar que después del cautiverio de 2 años, el apóstol de los gentiles Pablo, ofrendó su vida por la causa de Cristo. Pero hay razones para pensar que él en realidad fue absuelto, al término de los 2 años, ya que hay también una tradición de peso del año 92 después de Cristo, dada por Clemente de Roma, quien se cree que es, al que se refiere Pablo en Filipenses 4, 3, quien afirma que los viajes de Pablo lo llevaron al parecer a España, y el fragmento de Muratori del año 170, también lo afirman, concordando con la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea del año 324, que cuenta la tradición siguiente: que Pablo, después de exponer su defensa, fue liberado y reanudó sus viajes misioneros, siendo nuevamente apresado y martirizado en Roma, según se cree, en el año 67 o 68 durante la persecución que hizo Nerón. Algunos dicen que esta tradición no sería suficiente para establecer el hecho como indudable, pero la antigüedad que tienen, y al no ver que Pablo tuviera trabas para predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento, como dice Hechos 28, 31. Nos podría dar una pista que realmente fue liberado, aun considerándose que los estudiosos del tema consideran que los libros de Timoteo y Tito son de autoría del apóstol Pablo, y que fueron escritas posteriormente a los relatos de los Hechos, dando credibilidad a la tradición dicha por Eusebio. Pero todo esto puede ser tratado ya no en este sino en otro capítulo. Saludos y bendiciones a todos. Ser juzgado ante el tribunal de César, para no ser entregado a los judíos, cumpliéndose de este modo la palabra que le fue revelado por el Señor, que también testificaría en Roma como lo hizo en Jerusalén, ver Hechos 23, 11, y Pablo, antes de ser enviado a Roma, también expuso su caso ante el rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, quien visitaba a Festo, según se puede pensar, para felicitarlo por su nuevo cargo. Ver Hechos 21. 18 hasta Hechos 26, 32. Pablo, enviado a Roma, que había sido enviado a predicar a los no judíos, comenzaron a gritar pidiendo su muerte. Después de pasar por acusaciones de los judíos y de una conspiración para eliminarlo, fue llamado a Cesarea, residencia del gobernador Félix, donde pasó 2 años encarcelado, quien, al retirarse del puesto de gobernador, para tomar su lugar Poncio Festo, hizo que Pablo quede en la cárcel para congraciarse con los judíos, quienes acusaron a Pablo ante el nuevo gobernador, y Pablo, viendo que Festo no tenía conocimiento de los asuntos judíos, decidió pedirse. Cuarto viaje del apóstol Pablo. Viaje a Roma. Hechos 27, 1 al 28, 31. Pronto se haría realidad la predicción del profeta Agabo, y Pablo fue arrestado en Jerusalén tras ser reconocido por unos judíos de Asia, y siendo golpeado por los judíos y procurándole dar muerte, fue rescatado de la turba por el tribuno Claudio Lisias, quien, al saber que era ciudadano romano, desistió de azotarlo, permitiéndole hablar a los judíos, quienes, en medio de su discurso, al escuchar que decía: Pablo es entregado al centurión llamado Julio para ser llevado a Italia. Parten de Cesarea. Aquí se puede ver que le acompañaban Lucas, su fiel amigo, y Aristarco, que fue uno de los 7 que estuvieron con él en su tercer viaje en Asia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Hechos 27. 1 al 2. Llegada al puerto de Sidón. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Hechos 27, 3. Llegada a Mira. Aquí es donde hacen un transborde a una nave alejandrina que va a Italia. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia,